Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo como siempre con todo el entusiasmo, con muchas ganas en este día, en este viernes. Viernes, hoy es viernes 8 de abril. Y quiero manifestar, perdón que lo haga de manera personal, pero hoy cumplo, junto con mi esposa, cumplimos 44 años de feliz matrimonio. Y desde aquí, al amor de mi vida, a mi querida Dore, le mando todo mi amor, todo mi cariño, mi agradecimiento por ser mi alma gemela, mi protectora, mi animadora de todo lo que hago. El alma de mi vida, a mi Dore querida. Desde aquí le mando un beso, un abrazo por su ternura, por su calor, por su cariño, por su amor, por su entrega, por todo. Y desde aquí sabes que tendrás de mí exactamente lo mismo, siempre, hasta el final. Te agradezco y te amo. Bueno, pues en esta y además 8 años de novios, o sea que tenemos 52 años de ser lo mismo. Y le mando todo mi amor y todo mi cariño. Hoy estamos empezando esta jornada a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Como siempre, estamos aquí puestos, listos, dispuestos, y les tengo aquí un resumen con lo más importante esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Pues ya, ahora sí, esto ya es una confrontación, y de aprobarse la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador, habrá litigios sin fin que van a generar incertidumbre, obstruyendo la inversión. Estas son palabras de Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México. En un pronunciamiento difundido por la representación diplomática de Washington, el embajador de los Estados Unidos considera que la iniciativa que discute el Congreso afecta la competitividad de América del Norte. Favoreció una ley que proteja las inversiones de empresas estadounidenses en México, actuales y futuras, conforme a las obligaciones del TEMEC, y dice: cualquier marco jurídico establece un claro compromiso en el combate a la crisis del cambio climático con proveer energías limpias, baratas y accesibles para todos. A todo ello, Andrés Manuel López Obrador reveló que durante su reunión la semana pasada con John Kerry, enviado especial para el cambio climático, amagó, López Obrador, con llevar a tribunales pruebas de la corrupción que hay en el sector. Le está llamando a esas inversiones corruptas, y lo dijo de esta manera. Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción. Y tenemos las pruebas. Igualitas que las pruebas que tiene López Obrador con los fideicomisos, que opacos, nunca presentó nada. Cada vez de que quiere amagar con pruebas, no tiene absolutamente ningún sustento, y se está metiendo, porque se meta él, que se metan donde quiera, está metiendo a México en un problemón. Las reformas realizadas por el gobierno de López Obrador a la ley de la industria eléctrica se mantienen vigentes luego de casi 6 horas de discusiones. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dobló al presidente, concluyó con el análisis de las impugnaciones a las modificaciones a la ley y desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida por la oposición. Ninguno de los 10 artículos con sus respectivas fracciones, párrafos y porciones normativas impugnados alcanzaron la votación suficiente de 8 sufragios
para invalidarse. O sea, la Suprema Corte, fíjense, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía sesión el martes, la canceló, la pasa para el día siguiente y la pasa con estas reacciones que el jueves, ayer, se determinan. Los ministros que votaron por avalar totalmente el proyecto de Loretta Ortiz, que primero iba a estar invalidada para opinar, y ese proyecto es de López Obrador. La propia Ortiz vota a favor de que la ley de la industria eléctrica pase completa. Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Solo la ministra Norma Lucía Piña votó abiertamente en contra de la estrategia. Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo, Javier Lainez, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán votaron a favor de algunos artículos y en contra de otros. Hay que decir que antes López Obrador dijo a los ministros: no me vengan con que la ley es la ley. Lo dijo así, no me vengan con que la ley es la ley. Y Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, visitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un claro mensaje del presidente de la República sobre la imperiosa necesidad que le hicieran caso. Y ahí está el resultado. La ley de la industria eléctrica pasa como la esencia demanda el Ejecutivo Federal. Ignacio Mier, otro coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que aceptó 9 de las 12 propuestas de la oposición sobre la reforma eléctrica y que 3 están en revisión. Esta misma semana el partido en el poder ofreció incluir 6 en medio del júbilo por la resolución de la Suprema Corte que declaró constitucional a la ley de la industria eléctrica. Ignacio Mier dio lectura a un manifiesto y explicó que se aceptaron 5 iniciativas del PRI, 2 del PAN, 2 del PRD y que 3 están en proceso de análisis, 2 son del PAN y otra más es del PRD. Mientras que todo esto sucede, por tercer año consecutivo, 3 lleva López Obrador, tercer año consecutivo, México quedó fuera del índice de confianza de inversión extranjera directa elaborado por una consultora Kearney, que es la que hace estos análisis a nivel mundial ante las decisiones de política pública implementadas como la reforma eléctrica. Este índice incluye a los 25 países más atractivos en la inversión extranjera directa. En 2022 Estados Unidos tuvo la primera posición como el más atractivo para invertir. El segundo lugar fue para Alemania, el tercero para Canadá. Esta medición se hace a partir de 520 encuestas que toman decisiones en empresas como presidentes o directores en América, en Europa, en Asia. Y Ricardo Enaine, socio director de Kearney en México, refirió que las actuales acciones políticas frenan el atractivo de México como un país confiable para la inversión. Dice que al mantener una mayor participación de la Comisión Federal de Electricidad, como lo planea la reforma eléctrica, elementos competitivos de la economía mexicana van a tener una brecha de desventaja y la van a hacer menos atractiva para seguir generando inversiones. Ante las discusiones sobre la aprobación o rechazo de la reforma a la ley de la industria eléctrica y la reforma eléctrica constitucional que buscan favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, expertos pidieron que se piense en el beneficio de México y no solamente en una sola empresa, la CFE. Fíjense esta otra, híjole, es que de verdad que hoy el proceso de revocación de mandato de López Obrador podría anularse, o sea, no hacerse ante la intervención sistemática de servidores públicos de Morena que están violando todos los días de manera oprobiosa la ley, lo que significaría la peor sanción para un proceso democrático, anularlo. Esto lo dice Lorenzo Córdoba. Es un mandato constitucional, pero el partido en el poder y el presidente están violando la ley y por lo mismo podría anularse el proceso de la revocación de mandato del domingo. Es el colmo. Oigan ustedes a Lorenzo Córdoba. ¿Qué le corresponde a la Sala Superior? Tomar las decisiones correspondientes.
Y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso. Ojalá y ello no ocurra. Ojalá, y yo espero que, de verdad, yo sé que es una trampa todo esto, pero es la única opción que tenemos. Y si por las violaciones constantes de este hombre y de su gobierno el proceso se cancela, esto lo sabremos en las próximas horas. Uquib Espadas, consejero electoral, consideró que se esperaría un mínimo de autocontención, que no lo hay, del poder, para no pasar por encima de la ley, pero esto no fue así. Hemos aceptado las condiciones que desde el poder se han impuesto, pese al sabotaje del que somos objeto todos los días. ¿Que algunas de esas casillas van a quedar más lejos? Sí. Eso es el resultado directo del sabotaje. Jaime Rivera, consejero, también aclara que Morena, que no reta al INE, sino que reta a la Constitución, reta a la ley. O sea, no me salgan con que la ley es la ley, dice el presidente, ¿no? Bueno, modificaciones que ellos mismos aprobaron, ahora son los que las violan. Y lo más preocupante es que estas conductas infractoras son cada vez más abiertas, reiteradas y desafiantes. El INE está haciendo lo que le corresponde, según sus atribuciones de ley. Y de estas conductas fuera de la ley, y algunas de ellas desafiantes, están quedando muchas evidencias a la vista de todos. Y tendrá que haber consecuencias. Y las consecuencias podrían resultar en la cancelación del proceso. Fíjense nada más, imaginen ustedes que en algo que se hace todos los días, digo siempre, un proceso electoral. Imaginen ustedes que de repente, por violaciones constantes del presidente y de su partido político, se tuvieran que cancelar las elecciones. Bueno, este es el escenario con el que estamos. Hoy es viernes. Esto será el domingo. Y se podría cancelar el proceso. Nada más por un presidente que no entiende lo que es la ley y tampoco entiende que es presidente el señor. Los consejeros concuerdan en que el proceso más violentado de la historia es este. Pese a que el presidente no tiene un contrincante, de todas maneras está haciendo una labor infinitamente sesgada de lo que la ley le tendría que estar obligando a hacer. Y Ciro Murayama, consejero, el segundo de a bordo, en el INE, se refiere a esto. Se trata de un proceso político intervenido por el gobierno con esta alteración de las reglas, con esta intervención indebida, y se está fracturando desde el poder el consenso democrático que está plasmado en la Constitución, pero el gobierno pretende que la Carta Magna sea papel mojado. Tras el proselitismo de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, otro que viola la ley, ¿no? Y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, que está haciendo una labor de proselitismo a favor de la consulta a la revocación del mandato a efecto de orientar el sentido del voto ciudadano. La Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, expresó su preocupación por las constantes violaciones de funcionarios federales al Estado de Derecho. Manifiestan que pese a que los servidores tienen convicciones políticas y las pueden exteriorizar en el ejercicio de su libertad de expresión, es su deber cumplir con el mandato constitucional de respeto al marco. No saben lo que es la Constitución. Con respecto al marco jurídico vigente en estas materias electorales. A pocos días, a 2 días de la revocación del mandato, los titulares Román Meyer, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio Urbano, de la SEDATU, y Carlos Martínez, del Infonavit, presumieron la entrega de créditos de apoyos en vivienda, mejoramiento urbano en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Morena
no solamente impulsó y promovió la revocación del mandato, sino que también será la única fuerza política con representación en prácticamente la totalidad de las 57,500 casillas que se van a instalar para votar este domingo 10 de abril. Les pido que esto lo aprovechemos, y esto lo estoy haciendo simplemente con un esfuerzo hacia la democracia. De acuerdo con el último reporte del INE, el partido oficial acreditó representantes en el 99.45% de las casillas. Pero ¿cuál va a ser la labor de, por ejemplo, el PAN? Registró 12,884 representantes de casilla, lo que equivale a una cobertura del 22%. El PRI y el PAN, el PRD, no acreditaron a un solo representante en la jornada. Los partidos aliados de Morena, como el PT y el Verde, acreditaron. El PT 16.79% de las casillas con una representación de ellos, y el Verde el 1.9%. Sin la presencia de la oposición, la vigilancia del proceso será única y exclusivamente estará a manos de funcionarios de casilla, o sea, de ciudadanos mexicanos, los observadores acreditados por el INE y sobre todo por los representantes de Morena. José Luis Pech, candidato al gobierno de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano y ex senador por Morena, pidió que se aplique la ley a su hijo, José Luis Pech Galera, vinculado a proceso por un juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Oriente. El ex rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo fue procesado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por una presunta contratación ilegal de 20 millones de pesos por una especie de estafa maestra. El aspirante calificó como curioso que este ataque a su hijo suceda en plena campaña de él para contender por el gobierno del estado. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, quiero decirles que el índice nacional de precios al consumidor aumentó 7.45% anual en marzo, con una inflación que no se daba desde hace 12 años. Hace ese tiempo que no teníamos una inflación tan alta. Esto, el objetivo del Banco de México implicaría el tratar de encontrar una manera de llegar hasta una inflación del 3%, pero esta no se ve en el corto plazo. No se ve para este año, se ve durísimo. Los productos más inflados que han traído por consecuencia una inflación en lo general son el gas doméstico LP, esto que empezó con el gas Bienestar, ¿se acuerdan? La gasolina de bajo octanaje, es decir, la premium, el transporte aéreo, el huevo y la tortilla de maíz, que son elementos fundamentales, sobre todo la tortilla de maíz, en la dieta diaria del mexicano. Tras el dato de inflación de marzo, que se aceleró a 7.45%, mucho más alto de lo esperado, economistas pronosticaron que el Banco de México va a continuar con su tasa de preferencial a un día, pues aumentándola, y podrían haber incrementos de medio punto porcentual, y este es lo próximo que se ve claramente. Y si no, pues el presidente lo va a anunciar, ¿no? Después de todo, ella también hace los anuncios del Banco de México. Para el cierre de este año, el Banco de México revisó al alza su pronóstico promedio de crecimiento en el cuarto trimestre de 4% a 5.5%. Espera que converja en la meta del 3% hasta el primer trimestre del 2024. Argumentó que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania aumentó presiones inflacionarias globales, generando un entorno de volatilidad y de incertidumbre, de deterioro en la perspectiva de crecimiento mundial. Y les decía yo a principios de esta semana de los escenarios que hay sobre el conflicto ruso-ucraniano, y en caso de que este conflicto se vaya a más de 6 meses, tendremos inflaciones de 2 dígitos en el mundo. Y es un problema grave. La inflación de México podría cerrar el año con una tasa anual del 5.9% desde un estimado anterior del 5%, según revela una encuesta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
la consulta realizada este mes a 36 integrantes del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, el 83% optó por elevar su evaluación respecto a la de marzo pasado, y la más pesimista consideró que la inflación será del 7.2%, la más optimista se sitúa en 4.8%, y la valoración del crecimiento del PIB para este año tuvo una ligera reducción del 1.9 al 1.8%, si bien nos va. Julie Su, subsecretaria de Trabajo de los Estados Unidos, elogió a México por el progreso en la puesta en marcha de una reforma laboral que es clave para un nuevo acuerdo comercial regional, pero señala una tremenda cantidad de trabajo por delante y la necesidad de financiamiento y personal para ejecutarla. La reforma promulgada en el 2019 es la base del TEMEC, que entró en vigor hace 2 años y busca resolver de manera más rápida los conflictos laborales y ayudar a los trabajadores mexicanos a conseguir mejores salarios luego de años de estancamiento. La actividad turística se recupera y este año, de la mano del TEMEC, se abrirán oportunidades de negocio e inversión con las empresas alemanas que trabajan en México, según dice Grupo Financiero Mifel. Fíjense esta es increíble. ¿Se acuerdan ustedes que se había anunciado que Qatar Airways volaría al aeropuerto Felipe Ángeles? Esto se anunció a principios de la semana y fue un anuncio hecho por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, pues Qatar Airways dice que no tiene planes para operar vuelos desde el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, lo que contradijo las afirmaciones de Marcelo. Yo creo que la desesperación tiene cara de hereje, ¿no? Aeroméxico invirtió casi $16 millones en la compra e instalación de 2 nuevos simuladores de vuelo que servirán para capacitar a pilotos. López Obrador tildó de mentirosos a 4 senadores demócratas de Estados Unidos que lo acusan de utilizar a la Fiscalía General de la República como instrumento de persecución política. Dice que México no acepta injerencismo ni el papel de vasallo frente a otras naciones, y dice esto. Porque 4 golondrinas no hacen verano. Pero, ¿qué voy a contestarles? O sea, nada. O sea, ellos son nada más 4 representantes del Congreso norteamericano. ¿Yo qué voy a contestar esas pulgas que me están brincando aquí en mi petate? María de Jesús Montes Mendoza rindió protesta como presidente municipal de Aguililla, en Michoacán, en sustitución de César Arturo Valencia, quien fuera asesinado el pasado 10 de marzo. Juan Bosco Rivero Perea, quien fuera secretario general del Comité Directivo Melchor Ocampo del PAN, fue asesinado con un tiro en la cabeza mientras estaba en un despacho. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que inició ya una carpeta de investigación. Por otra parte, Mauricio N., vinculado a proceso por el homicidio calificado de Hugo Carvajal, de 15 años, pues ya fue vinculado, como les digo, y esto implicaría un juicio por este muchacho. Se cancelaron, se bloquearon algunas arterias en la capital del país ante la ineptitud de las autoridades, que finalmente tuvieron que verse forzadas a hacer algo al respecto. Mediante votación secreta solicitada por la legisladora Susana de la Rosa, diputados del Congreso de Jalisco aprobaron reformas que establecen la legalidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Cientos de ucranianos saturaron el albergue de la Unidad Deportiva Benito Juárez de Tijuana, al pasar de 800 a 1,500 refugiados que esperan cruzar a los Estados Unidos en los próximos 4 días. Unas 90 personas resultaron heridas tras un choque entre un camión del corredor Atrolza y un metrobús de la línea 7 que circulaban por el carril confinado con dirección a la Fuente de Petróleos en el Paseo de la Reforma, allá en la alcaldía Miguel Hidalgo. La empresa Atrolza será suspendida por 30 días naturales en este corredor Chapultepec-Palma, servicio que será ofrecido por la red de transporte de pasajeros durante este lapso con el mismo costo. Pese a las maniobras de emergencia, el servicio del Metrobús
no fue suspendido. Alrededor de 80 animales exóticos fueron rescatados por personal de la Brigada de Vigilancia Animal en lo que va del 2022 en distintas partes de la Ciudad de México, según informa Ismael Armando García, coordinador operativo de esa agrupación. El periódico digital de El Faro, uno de los más influyentes de El Salvador, cerró la portada de su sitio web en protesta por una ley impulsada por el presidente Nayib Bukele que castiga hasta con 15 años de cárcel la difusión de mensajes de pandillas. Un avión de carga de DHL se partió en dos al aterrizar en San José, en Costa Rica. No hay heridos de gravedad, según informan las autoridades. Afortunadamente no se incendió el aparato. El Senado norteamericano confirmó el nombramiento del juez Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema. Es la primera mujer negra en más de 200 años de historia del alto tribunal, con 56 votos a favor, 3 republicanos y 47 en contra. El Senado avaló a la nominada del presidente Biden, que además será apenas la tercera persona negra en la Corte después de Thurgood Marshall y de Clarence Thomas. El Congreso de los Estados Unidos votó para retirar a Rusia de su estatus comercial preferente y prohibir la importación de energía para penalizar a la Federación Rusa por la invasión a Ucrania. La legislación permitiría a Estados Unidos imponer aranceles más altos a los productos rusos y cortar un importante flujo de ingresos para Vladimir Putin. Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, opinó que ninguna nación cuyo ejército esté cometiendo crímenes de guerra merece el estatus de libre comercio con Estados Unidos, diciendo que ningún matón vil como Vladimir Putin merece ser igual a los líderes del mundo libre. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la invasión a Ucrania. La resolución presentada por Estados Unidos en respuesta al descubrimiento de cientos de cadáveres a las afueras de Kiev fue aprobada por 93 votos en contra, 24 y 58 abstenciones, incluido México. La medida encontró resistencia de decenas de países que consideraron que expulsar a Moscú no ayuda a resolver la guerra en Ucrania. La inteligencia alemana interceptó comunicaciones de radio entre soldados rusos que hablaban de matar civiles fuera de Kiev, lo que podría reforzar la evidencia de que las fuerzas del Kremlin cometieron atrocidades de lesa humanidad, según da a conocer la revista Der Spiegel, El Espejo, allá en Alemania. 2 exministros alemanes iniciaron una demanda penal para que se investigue a Vladimir Putin, presidente ruso, y a otros funcionarios de la Federación de Crímenes de Guerra en Ucrania. Se trata de Sabine Leuterhauser Schnarrenberger, exministro de Justicia, y Gerhard Braun como exministro del Interior. Dmytro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, instó a la OTAN a enviar armas para defenderse de una posible ofensiva rusa, al tiempo que urgió a su población a que se marche. My agenda is very simple. It has only 3 items on it. It's weapons, weapons, and weapons. The more weapons we get, and the sooner they arrive in Ukraine, the more human lives will be saved. Mi agenda es muy simple: armas, armas y armas. En la medida que tengamos más armas y más pronto, permitirá que en Ucrania haya más vidas que podamos salvar. Dmitry Muratov, editor del medio independiente ruso Novaya Gazeta y acreedor al Premio Nobel de la Paz, fue atacado con pintura y acetona cuando viajaba en un tren. El agresor le gritó: "Esto es por nuestros muchachos". Novaya Gazeta cerró por una ley del gobierno ruso que amenaza con castigar hasta con 15 años de cárcel a los medios que reporten los horrores de la guerra en Ucrania. Y por último les digo, Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de 82 años de edad, dio positivo a COVID al día siguiente de haber participado sin mascarilla en un acto en la Casa Blanca con el presidente Biden. Drew Hamill, su vocero, dijo que está asintomática y que observará un confinamiento sanitario. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que va en este sentido.
En la relación comercial con Estados Unidos, López Obrador ya está hablando de llegar a tribunales. ¿Piensa usted que su estrategia contemple romper con el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá? Hasta este momento, el 96% del auditorio nos dice, por supuesto, que está pensando en romper con el TEMEC. Este hombre está loco. Loco. López Obrador es un demente. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Tenemos que generar los mexicanos una respuesta a tanta adversidad que se nos propone a través de el desempeño en el gobierno de un hombre que no es funcional para el país. Es un presidente incapaz de gobernar a México. Ha sacado a nuestro país de todos los parámetros de gobernabilidad con una falta sistemática de respeto a la ley. Y cuando el presidente, cuando alguien falla a la ley, se le castiga. Bueno, o se supone que se le castiga. Pero cuando el presidente es el que falla a la ley, entonces el presidente debe de ser revisado, ya que un hombre al frente de las instituciones que tendrían que prestigiar a la ley, hacen lo contrario. El presidente está haciendo cosas que son totalmente atípicas para un jefe de Estado en un país respetable, responsable y bueno como México. Ahora se ha dado a conocer a través del presidente consejero del Instituto Nacional Electoral que las violaciones sistemáticas a la ley electoral podrían obligar a las instancias electorales en el colegio electoral junto con el tribunal electoral a tener que cancelar el proceso del próximo domingo. Sería, digamos, in extremis, ¿no? Una necesidad que se tendría que hacer, que sería, por cierto, una situación absolutamente inédita, que una orden constitucional que debe ser puesta en marcha, como es la orden para la revocación del mandato, tuviera que ser cancelada por un comportamiento atípico e ilegal del gobierno, del partido político en el poder y sus principales aliados. Y ante las circunstancias podría haber una cancelación. Yo aquí he insistido muchísimo con ustedes que la serie de variables que se nos presentan para el próximo domingo, pues hombre, en la ecuación no son las mejores, pero representan una oportunidad para la democracia. Y lo sigo pensando. Ahora, si en las próximas horas el colegio electoral ve la necesidad de solicitar la cancelación del proceso, señoras, señores, ya estamos entonces en una dictadura, porque el dictador y su equipo de trabajo se niega a respetar leyes como las electorales. Y al negarse, lo que está haciendo el presidente y Morena es pisotear a la Constitución, porque en la Constitución está el mandato. No es una cosa de que me ponga yo purista. Si no hubiera un referente constitucional, pues entonces no estaríamos hablando de un país, estaríamos hablando de una tribu, o estaríamos hablando de un grupo social, pero no estaríamos hablando de una república establecida, 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y un poder que dimana del pueblo, que es el poder de la sociedad misma, lo que conforma el Estado mexicano, los 3 poderes y la sociedad mexicana. Y el presidente está corrompiendo la esencia de nuestra fusión republicana.
Y esto resulta inadmisible, no para este momento, sino para la historia de México. Aparte de esto, ahora tenemos un país que está transgrediendo acuerdos internacionales que van por arriba de nuestra Constitución, como por ejemplo el tratado comercial con Canadá y con Estados Unidos, que ya Estados Unidos acabó la luna de miel con México, y ante los amagos del presidente, que dijo el día de ayer que recurriría hasta ir a tribunales para que se hable en tribunales de la corrupción que impera en los contratos de generación de energías eléctricas renovables, que son contratos generados entre México y empresas extranjeras. Los norteamericanos reclaman su parte, pero esto podría llevar al extremo de que Estados Unidos y Canadá cancelaran el acuerdo trilateral que tienen con México, o bilateral si lo quieren ver, con respecto de México. Canadá con México, Estados Unidos con México. O sea, vuelvo al principio de mi postulado. Estamos ante un gobierno incapaz que reta a la estabilidad de nuestra vida política y de nuestra convivencia al violar sistemáticamente la ley. Imaginen ustedes que en las próximas horas el colegio electoral tenga que decir que se cancela el proceso del domingo. Imaginen ustedes que la semana que viene, cuando se implemente a la letra, el peso de la letra, la ley de la industria eléctrica, Estados Unidos y Canadá digan, no comerciamos con México. Le quitamos las remesas, diría Estados Unidos. Hay 1000 recursos a los que se pueden esgrimir argumentos que podrían acabar con México en 2 patadas. Si no, pregúntenle a Vladimir Putin, con quien López Obrador quiere hacer tantas migas. México hoy tiene por tercer año consecutivo una descalificación como un país confiable para la inversión extranjera directa. Por tercer año consecutivo. Kearney, que es esta organización que lo determina, acaba de llegar a la conclusión de que México sigue sin ser, bueno, en México hay una huelga de inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. Hay una huelga de inversión. Y esto nos está asfixiando. ¿Hasta dónde quiere llegar este hombre? El presidente. ¿Hasta dónde quiere llevar a México el presidente? ¿A una insolvencia? ¿A una incapacidad de pagos a nuestros compromisos internacionales? ¿A la hambruna de nuestra gente? ¿A la falta de generación de empleos y a la degeneración de los que hoy están? ¿Al crecimiento de la economía informal? ¿A la marginación de la sociedad mexicana? ¿A dónde rayos quiere llevar este señor a México? Y una mayor pregunta. ¿Y la sociedad va a seguir dormida? ¿Vamos a seguir dormidos? Yo les pido que si no se cancela lo que dice Lorenzo Córdoba, que se podría cancelar el domingo, como cascada, acudamos a un llamado de un país que nos está pidiendo ayuda. Somos sus hijos. El país es nuestro padre, es nuestra patria. Por favor, no le demos la espalda. Estamos ante el amago de un loco, de un hombre desquiciado que la vida nos lo puso como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Me indigna pensar que un remedo de chamán sea el presidente de México. Me indigna. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto.
Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por estar aquí conmigo. Héctor Sautella, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Héctor, Saúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, cuéntame, querido amigo. Estamos viendo cómo viene un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, pues, pareciera que doblegó a un poder a merced de otro y obra en consecuencia, aprueba la ley de la industria eléctrica, apelando así a la Suprema en lugar de que esto se dirima en el Congreso mexicano. Y ahí veo una especie como de disparidad de la realidad que yo quisiera que me ayudaras a entender. Sí, Pedro, lo que vimos ayer en la Suprema Corte de Justicia fue pues muy lamentable. Hay que recordar y aclararle a nuestro auditorio que lo que pasó ayer no declara completamente la inconstitucionalidad de la reforma, pero tampoco su constitucionalidad. Hay que recordar que 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron y argumentaron en contra de la inconstitucionalidad de la ley de industria eléctrica, esta iniciativa que fue aprobada en la legislatura pasada por la mayoría irresponsable de Morena y sus aliados, y solamente 4 ministros que de forma muy lamentable, aún con todos los argumentos en contra, votaron a favor de la constitucionalidad de esta reforma. Entonces, si me lo permites el término, pues podría haber como una especie de empate en donde no se declara ni la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad. Entonces, lo que queda en el aire y lo que queda pues salvado de alguna forma es que con esta reforma lesiva de la industria eléctrica, obviamente se abre la puerta y se dejan salvaguardados pues los derechos de las personas, de los inversionistas, para llevar a cabo los amparos en los tribunales correspondientes, en los juzgados, y ahí, de todas maneras, tendrán que elevarse todos estos amparos a la Suprema Corte de Justicia y ahí se tendrá que declarar la inconstitucionalidad. Entonces, pues no había argumentos. Es lamentable la posición del presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, junto con la ministra Loretta y los otros 2 ministros que votaron por esta supuesta constitucionalidad de esta reforma, y pues las consecuencias es que se salvaguardan, que siguen vigentes, que se pueden presentar los amparos suficientes contra esta ley lesiva y los tribunales, los juzgados tendrán que estar pues resolviendo, y seguramente llegarán nuevamente toda esta pues todos los amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, de todas maneras, tenemos la observancia de nuestra sociedad, que está viendo con recelo lo que está pasando ahí. Vemos a países que están viendo también con el mismo recelo a lo que se está cocinando en el ambiente, porque es un ambiente un tanto ambiguo, ¿no? Es, pero no es, jala, pero no jala. Se hace un forcejeo para que se llegue con presión del presidente de la República a determinar lo que el presidente se le pega la gana, y pues todo lleva a pensar que el día de mañana pudiera México y Estados Unidos estar ante tribunales cuando son nuestro principal socio comercial, por lo que ellos consideran violatorio a la ley en función de lo que para ellos tienen ahí inversiones por miles de millones de dólares. Todo esto rompería muchas cosas para México, pero lo primero, está rompiendo el paso del desarrollo de nuestro país, y esto nos puede llevar a un peor escenario. Así lo veo. Lo mencionas bien, Pedro, porque todo este tipo de actitudes, todas estas reformas, todas estas iniciativas, todo lo que está sucediendo en el Congreso con estos cambios que tienen, con esta mayoría absoluta, esta mayoría a veces simple que tiene Morena en la Cámara, y que ahora tiene secuestrado de alguna forma al Poder Judicial, crea un ambiente de incertidumbre total de inversión en nuestro país. Como bien lo mencionas, esto lo único que ocasiona
es que se presenten todos los litigios correspondientes, todos los amparos que tengan que surgir, y se crea este ambiente totalmente de que no hay certeza jurídica para las inversiones en nuestro país. Recordemos que el primer paso que creó esta incertidumbre fue la cancelación del aeropuerto, que nos ha costado miles de millones de pesos, y este tipo de reformas, con la reforma y esta ley de la industria eléctrica, y ahora la iniciativa que presenta de reforma constitucional en materia eléctrica, pues crean este ambiente de incertidumbre. Por supuesto que los inversionistas tendrán el derecho de acudir a los litigios y a los amparos correspondientes, pero no es la forma en que creemos que se debe de crear la certidumbre de inversión en nuestro país. Por desgracia, este ambiente nos ha llevado a salir de los 25 países más atractivos de inversión extranjera. Ya no estamos ahí. Hemos perdido el año pasado, en 2021, por lo menos casi 300,000 millones de pesos de inversión extranjera en nuestro país. Eso es lo que se está ocasionando en este momento. No se da cuenta este gobierno del daño que le hace al país, y la presión del presidente, la presión del secretario de Gobernación hacia los ministros fue bochornosa. Un día antes estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en la Suprema Corte de Justicia. Pues Increíble. sabrá Dios que habrá platicado con los ministros para obligarlos en esta votación de obtener los 4 votos de los ministros que no permitieron declarar la completa inconstitucionalidad de esta reforma de la industria eléctrica. Y bueno, el presidente en sus mañaneras diariamente doblegando a los poderes de la nación. Sí, oye, y además el martes cancelan la sesión para esperar instrucciones a los días siguientes, miércoles y jueves. O sea, más claro ni echándole agua. O sea, estamos viendo cómo un poder está invadiendo poderes. Tú lo vives en el Congreso todo el tiempo con esta constante imposición. ¿Qué parlamento abierto, ni qué sugerencias, ni qué nada? Aquí es el peso de lo que dice el presidente, y lo demás, eso no importa. Héctor Saúl Telles, estas próximas horas son cruciales para nuestro país, como tanto que ha sido crucial últimamente, pero esperamos que se den las cosas en función, creo, del único recurso que nos queda, que es la presión de la sociedad mexicana para no seguir deteriorando a un país que se nos está yendo de las manos. Así de sencillo o así de complicado. Héctor Saúl Telles, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, te agradezco muchísimo y estaremos en constante comunicación, porque México, y lo digo, no sea un cliché, México está en peligro, querido amigo. Así es, Pedro. Si me lo permites, muy rápido. El día lunes estamos citados para dictaminar pues la iniciativa en materia constitucional de la reforma eléctrica que mandó el presidente. El día lunes iniciamos este debate. El día lunes iniciamos esta lucha por la defensa, obviamente, de los mexicanos en esta reforma lesiva completamente, en donde se da prioridad a que la CFE monopolice el suministro y la producción de energía en nuestro país, lo cual no garantiza de ninguna forma que los precios de la luz bajen para todos los mexicanos. Por el contrario, hay un estudio muy serio de que en promedio subirían hasta 142 pesos por hogar su tarifa de luz de mes con mes. Entonces, se utilizan energías contaminantes, se da preponderancia a la utilización de combustóleo, de carbón, en estas termoeléctricas, hidroeléctricas que están desfasadas, que no están actualizadas en nuestro país, la estructura de la Comisión Federal de Electricidad. Se calcula que para echar a andar y llegar al porcentaje del 54% de generación de energía que quiere y propone el presidente, pues se tendría que hacer una inversión grandísima de más de 200,000 millones de pesos en la estructura de la CFE para lograr ese porcentaje. Hoy en día solo puede generar la Comisión Federal de Electricidad el 32% de energía en el país. Entonces, para llegar a ese 54% que ellos mencionan, tendría que hacer una inversión pues muy, muy grande en la estructura de la CFE, lo cual en este momento no hay condiciones en la economía. Aparte de toda la vorágine de litigios que nuevamente se podrían venir encima por la inversión que se ha hecho de privados en la generación de energías limpias, eólica y solar,
que se calcula en más de 800,000 millones de pesos. De ese grado y de esa irresponsabilidad es la iniciativa del presidente. Es tremendo lo que estamos viviendo. No lo había yo visto nunca en la vida, en mi México querido. Héctor Saúl Telles, te abrazo y te agradezco el haber estado conmigo. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todo tu auditorio. Igualmente para ti. La República está en peligro, ¿eh? Se los digo con 3 años más de esto, acaba con México. Esto no puede seguir. Es una golpiza lo que le están dando al país. Sin misericordia. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy directo a Miami, en la Florida, con Adriana Braniff, que nos tiene información pura y dura. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pues sí hay información y vamos a hablar de 2 cosas en específico, de Nancy Pelosi y se cancela un viaje importante y polémico que iba a hacer, y por otro lado, esta expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Si quieres empezamos con Pelosi. Ya lo dijiste, Pedro, tiene coronavirus, Nancy Pelosi. Sí, le dio. Asintomática. Eso sí que bueno, gracias a Dios está vacunada y tiene el refuerzo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que el hecho es que ha habido una ola de contagios ahí en la Casa Blanca y Nancy Pelosi ha estado, toda esta semana ha estado en la Casa Blanca por diversos asuntos. También muchos miembros del Congreso han estado ahí en la Casa Blanca. El miércoles estuvo ahí Nancy Pelosi, el martes estuvo ahí justamente en la visita de Barack Obama, que estuvo también por ahí para la conmemoración del Obamacare. Estuvo con él también y a muchos les ha dado ya COVID. La hermana de Biden, Valerie, tiene, 2 miembros del gabinete de Biden también. Y bueno, todo esto se da en el marco de un viaje que tenía programado, un viaje oficial que tenía programado Nancy Pelosi a Asia. Iba a ir a Japón, pero también iba a ir, fíjate a dónde, a Taiwán, allá a Taipei. Y cuando se anuncia este viaje, que no se hace de manera oficial, pero sí como que se empezó a hablar de esto, o sea, el de Taiwán, el de Japón era oficial, pero no muy oficial que fuera a ir a Taiwán. En ese momento, la semana pasada, China decía que iba a tomar serias medidas y esto iba a impactar las relaciones de Estados Unidos y China si Nancy Pelosi iba a Taiwán. El ministro de Relaciones Exteriores decía que Beijing se oponía a cualquier visita o interacción oficial entre Estados Unidos y Taiwán y que Washington debería cancelar ese viaje. Eso es lo que estaba diciendo y de repente pues le da COVID a Nancy Pelosi y pues sí, tiene que cancelar ese viaje. Hay que explicar que China considera a Taiwán parte de su territorio, aunque Taiwán tiene un gobierno democrático propio que se le otorgó cuando se independiza. China siempre ha dicho que ese territorio es suyo y este tema siempre ha sido motivo de conflicto, motivo de tensión entre Estados Unidos y China, entre Beijing y Washington. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le ha dado apoyo militar a Taiwán. De hecho, este domingo, en 2 días, es el 43 aniversario de que Estados Unidos firma el Acuerdo de Taiwán, que no es una relación diplomática formal, no lo es, pero sí establece una relación de ayuda por parte de Estados Unidos a Taiwán para que ésta se defienda. Así hay que ponerlo, es como la Ucrania de China, para decirlo así. ¿Y por qué reacciona así tan brusco China ante el posible viaje ya cancelado de Nancy Pelosi? Porque Pelosi pues es un político de alto perfil. Pelosi es la segunda línea presidencial de sucesión de Biden después de la vicepresidenta Kamala Harris. Y ella pues ya ha visitado Taiwán, lo hizo en 1997, ha sido una dura crítica de los derechos humanos en ese país, Pedro. Sí, sí ha sido una mujer que en este momento, ante un posible desencuentro mayor entre Taiwán y China, Estados Unidos, por supuesto, sería un elemento fundamental, pero veo ante el conflicto ruso-ucraniano, no sé si coincidas conmigo, pero con todas las sanciones, yo de todas maneras le noto una relativa debilidad a la posición política del presidente Biden, en términos internacionales. Pues sí, coincido, Pedro, porque justamente ayer estaba yo revisando que, por ejemplo, el rublo ya regresó al mismo nivel
de antes de la invasión. ¿Te acuerdas que se depreció hasta más no poder? Pues resulta que el rublo ya está otra vez donde debería de estar, o sea, no, ya no está por los suelos. Así es que pues esto es un indicativo de que todas estas sanciones le han hecho cosquillas a Vladimir Putin. Pero bueno, hablando de derechos humanos, Pedro, Rusia ya no tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Ayer expulsan a Rusia por una votación donde 2/3 partes de la Asamblea General de la ONU decide que ya no puede estar ahí este país. 93 votaron a favor de que se vaya, 24 en contra de que se vaya, 58 abstenciones, y todo esto pues con motivo de lo que pasó en Bucha, en esta ciudad, en este suburbio al norte de Kiev, donde ya sabemos los videos que dejaron la retirada de Rusia, los cuerpos tirados por todas partes. Ahora, Rusia abandona finalmente este Consejo de Derechos Humanos. Cuando votan porque se vaya, dice, no me pueden correr, me voy por voluntad propia. Y bueno, es como cuando te corren de un trabajo y dices, no, renuncio, pero pues ya te corrieron. ¿Quién se opuso, Pedro? Se opuso Kazajstán, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, pongo así, China se opuso, Irán y Siria. Están diciendo que tiene que haber una investigación independiente. ¿Quién se abstuvo? México se abstuvo, Egipto, Brasil, Sudáfrica. ¿Cuál es la reacción de Moscú? Moscú dice que esto es un colonialismo de los derechos humanos de los Estados Unidos y pidió a un número no especificado de países que votaran en contra, esto antes de la votación. Les pidió que votaran en contra y les advertía en un documento que tiene AP, esta agencia Associated Press, que un sí a la expulsión o una abstención serían interpretados como un deterioro en las relaciones bilaterales entre el Kremlin y alguno de estos países que hiciera esto. Esto tiene un impacto. ¿Qué representa que hayan expulsado a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Seguridad? Pues sí es un revés diplomático, pero realmente este consejo tiene una competencia limitada. Ha tenido un prestigio debilitado porque ahí hay presencia de países que tienen un historial negro en los derechos humanos. Ahí está Cuba, ahí está Venezuela, y donde sí está el verdadero organismo de poder de la ONU, pues es en el Consejo de Seguridad, que es diferente a la Comisión de Derechos Humanos. Está el Consejo de Seguridad, que es el órgano de poder de la ONU, y ahí sí Rusia es uno de los 5 miembros permanentes, y Rusia, por lo tanto, podría vetar cualquier determinación que se haga en este momento, porque las reglas de la ONU dicen que un miembro puede bloquear una resolución, y Rusia es miembro de ahí. ¿Para qué sirve esta comisión, este Consejo de la ONU? Pues es para una misión que es ver por la paz, ver por la seguridad del mundo, y en este momento uno de los 5 que ven por la paz y ven por la seguridad del mundo es el agresor y es Rusia. Así están las cosas, Pedro. Así están las cosas y se complican. ¿Y sabes qué? Que lo más grave de todo esto es que el tiempo sigue pasando. Y este conflicto ya prolongado podría darle al mundo dolores profundos de cabeza, aparte de los actos atroces que se están realizando ahí. Es un escenario de guerra, y esto siempre en las guerras hay atrocidad, hay genocidio, hay falta y actos de lesa humanidad. Adriana, como siempre, gracias y te deseo un extraordinario fin de semana, querida amiga. Igual para ti, extraordinario fin de semana, Semana Santa, para todos los que están en México, y oportunidad de revocación de mandato. Fin de semana interesante, Pedro. Interesante, ya lo creo. Gracias. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Es la hora con 2 minutos, un resumen de lo más importante. De aprobarse la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador, habrá litigios sin fin que van a generar incertidumbre, obstruyendo la inversión. Esta es la voz de Ken Salazar, el que dice esto. Lo dice el embajador de los Estados Unidos en México. López Obrador reveló que durante su reunión con John Kerry amagó López Obrador, con llevar a tribunales pruebas de corrupción en el sector eléctrico. O sea, pruebas de que empresas norteamericanas invirtiendo en México son unas corruptas.
Esto lo dice el presidente. Este es un chivo en cristalería. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó los votos necesarios para anular a la reforma eléctrica de López Obrador que favorece a la Comisión Federal de Electricidad, pero le faltaba un voto de un magistrado de la Suprema, pero de todas maneras ni dicen que sí es constitucional, ni tampoco que es inconstitucional, lo que deja esto en un limbo. Y mientras Morena en la Cámara de Diputados anuncia que aceptó 9 de 12 propuestas de la oposición sobre la reforma eléctrica. 3 están en revisión. Por tercer año consecutivo, México quedó fuera del índice de confianza de inversión extranjera directa, entre otras por la política eléctrica que se propone, fuera de los países 25 son los países que tendrían la confianza del inversionista para estar ahí, para invertir. México por tercer año. ¿Cuántos años lleva gobernando el presidente? Sí, 3, de verdad. La revocación de mandato podría anularse ante la intervención sistemática de servidores públicos de Morena, según advierte Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Esto sería un hecho inédito en la historia de México. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, expresa su preocupación por violaciones de funcionarios federales al Estado de Derecho en la consulta. Pese a la veda, Sedatu e Infonavit presumieron la entrega de créditos, apoyos en vivienda y mejoramiento urbano en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El Instituto Nacional Electoral informó que Morena acreditó representantes en 99.45% de las mesas de votación para la revocación de mandato. José Luis Pech, candidato al gobierno de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, pidió que se aplique la ley a su hijo procesado por la estafa maestra en el estado. Y dice, qué curioso que esta imputación a mi hijo se haga en plena campaña mía. También decir que el Instituto Nacional de Precios al Consumidor aumentó a 7.45% la inflación el mes de marzo, lo que registra un avance el más elevado desde hace 21 años. El INEGI, tras este 7.45% de inflación, economistas anticiparon varios incrementos hasta de 50 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México. Para el cierre del año, Banco de México revisó al alza su pronóstico promedio de crecimiento de 4 a 5.5%. Para mí es una ilusión. No vamos a crecer arriba del 1.8%, pero bueno, estas cifras seguramente se tendrán que ir actualizando y adaptando a la triste realidad de la economía mexicana. Por último, les digo que Qatar Airways afirmó que es falso lo que dice Marcelo Ebrard, que Qatar Airways estuviera interesada en operar vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice, no, es todo lo contrario a lo que dice la Federación. Nosotros no vamos a invertir ahí para ir y volar hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles. Es una ilusión. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy con Roberto José Pacheco esta mañana, que me imagino que estarás atónito ante todo lo que está pasando en el Congreso, mi querido. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo este viernes. Bueno, ayer precisamente te comento, Morena convocó a una conferencia de prensa en el auditorio de la Cámara de Diputados, pero más bien parecía una convención partidista. Ahí estuvieron los diputados de Morena y aliados en este auditorio, donde hace 9 años precisamente yo estuve presente cuando se aprobó la reforma energética. Y te comento que en este espacio, pues los morenistas celebraban prácticamente ayer como si ya se hubiera aprobado este dictamen de la reforma eléctrica ante el Pleno. Y en este espacio, Ignacio Mier, pues da a conocer 9 de los 12 puntos que la oposición de la llamada Alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, pues que han impulsado y que ellos dicen, los morenistas, van a incorporar en el dictamen
sobre la reforma eléctrica el próximo martes 12 de abril. El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, pues da lectura, Pedro, a una carta que pues ya se le envió al presidente López Obrador sobre las modificaciones a su propuesta que envió al Congreso en materia eléctrica ya de esto hace unos meses. Este es un fragmento de la intervención de Ignacio Mier cuando anuncia la incorporación de una propuesta del PAN al dictamen. Escuchemos. Coincidimos plenamente y adicionamos que es necesario fomentar el uso de energías renovables. Por ello, proponemos el financiamiento vía la banca de desarrollo para todas las industrias requeridas por la política industrial para la transición energética. Bueno, en total son 9 puntos, sin embargo, hay 3 que según ellos van a revisar, y es sobre la regulación del mercado, que es sumamente muy importante, la rectoría del Estado en el sector energético y el otorgamiento de permisos. Estas 3 propuestas son del PAN y del PRD. Aquí lo curioso es que las propuestas del PRI, ellos ya las incorporan al dictamen que será discutido. A ver si este asunto no da pie a que el PRI diga, bueno, nuestras propuestas ya las están cumpliendo, vamos a votar a favor. Esto lo estaremos observando precisamente en el debate. Te comento también que la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Leida Alavés, que estaba ahí presente ayer, afirmaba que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucionalmente la ley de la industria eléctrica favorece la discusión de la reforma eléctrica, la cual va a iniciar el próximo martes. Por lo tanto, dice Aleida, no es inconstitucional establecer las reglas del todo lo que es el mercado de energía eléctrica, que es lo que queremos regular, dice. No quisieron ellos una reforma secundaria y por eso es necesaria la reforma constitucional. Así pues, estaremos pendientes este fin de semana, primero con la revocación de mandato, esta consulta que se va a llevar a cabo el próximo domingo, y el lunes lo que será la discusión en comisiones. Bueno, va a ser nada más de trámite, y lo importante será el martes, precisamente el martes 12, va a ser el día importante sobre la discusión de la reforma eléctrica. No sé si la oposición vaya a dar una conferencia en las próximas horas, tomando en cuenta estos puntos donde dice Morena y anuncian con bombos y platillos que la van a incorporar. Pero hay 3 que ya te dije, Pedro, que son de suma importancia. Ojalá y la oposición no se doblegue. Es mi información. Pues eso es lo que estamos esperando todos, que no se doblegue la oposición y que haya consistencia, por lo menos que haya unión en torno a lo que a veces nos preguntamos, bueno, como sociedad, ¿estamos solos o de qué se trata, no? La oposición a veces la veo muy perdida. Gracias como siempre, querido amigo. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo. Ingeniero, viernes. Sí, como sea, ¿no? Gracias a Dios es viernes. Sí. Oye, bueno, hablemos de los temas. Ahorita te escuchaba hablar del anuncio que hizo ayer. No nos vas a felicitar por cumplir. Felicidades. Pues si no fuera sido por nosotros, tus hijos, nada de esto sería posible. No, es al revés. Sí. Somos... Sí, muchas felicidades a los dos, a mi padre y a mi madre. Tantos años, tantos ejemplos que nos han dado en la vida. 44 años nomás. Sí, casados, 44. Y los que nos faltan. Y yo que tengo apenas 41. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Rapidito se echaron hijos. Sí. Teníamos una multitud. Sí, padre. Pero bueno, pues aquí estamos y muchas felicidades. Oye, gracias, querido. Un beso a mi madre. Marcelo Ebrard ayer estaba hablando sobre esta gran noticia después de hacer un viaje a Qatar. Llega a la conferencia mañanera, ya te escuchaba que lo decías, a anunciarle al presidente con bombo y platillo que Qatar Airlines iba a volar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Cuando yo oí esa nota, que la dimos hace como 3 días, ¿no? Pues fue esta semana, Yo dije, pues sí, porque pues aparte de todo, no sé, y la verdad es que no me puse a investigar, no quiero decirles, si Qatar Airlines vuela siquiera a la Ciudad de México. Bueno.
pues ha de volar un vuelito a la semana, ¿no? Sí, Por creo ahí. que es una o dos frecuencias. Entonces, a todo esto, pues la celebración del segundo vuelo internacional, ¿no? Primero el de Venezuela, que se cuaja, y después el de Qatar Airlines. Y el gobierno de la República pone un tuit, el gobierno de México, haciendo esta celebración. Pónganme el tuit, por favor, de lo que pone el gobierno. Dice, esta semana se anunció el inicio de las negociaciones entre la empresa Qatar Airways y el aeropuerto para que se disponga de un vuelo hacia el país asiático. Y contesta Qatar Airlines, hello, gobierno, raise your query in English. Nos mandaron, que ahorita no, joven. Mira, digo, yo entiendo que estas respuestas son automatizadas por parte del Twitter de Qatar Airlines, ¿no? Pero de ser cierto esto, primero, cualquier persona de Qatar Airlines en la parte directiva hubiera visto esta respuesta al gobierno de México, 2 cuentas verificadas, y le hubiera dicho, oiga, pues qué padre, ¿no? Sí, con alegría anunciamos Veríamos esta esto con celebración, entusiasmo. vemos esto con entusiasmo. Pues no, les dicen que ahorita no, joven, y que por favor se los escriban en inglés o en árabe, porque no entendemos lo que está diciendo. Este tweet tuvo una reacción increíble de mucha gente que le empezó a contestar a Qatar Airlines. Mira, si no fuera trágico, sería cómico, porque les empezaron No, o sea, te atacas de la risa del ingenio que tiene el mexicano en el internet para contestar este tipo de cosas. Pero aparte de todo, la empresa Qatar Airlines lanza un comunicado diciéndole al gobierno de México, espérate, nosotros nunca dijimos eso. ¿En qué momento dijimos que vamos a aterrizar en el Felipe Ángeles? Jamás. Este desmentido, y yo ayer tuve un debate interesante con gente que apoya la Cuarta Transformación. Y yo les decía, pues es que no te entiendo la necesidad de mentir por convivir. O sea, que llegue el secretario de Relaciones Exteriores y nos diga que viene un vuelo de Qatar y que Qatar Airlines lo desmienta, es bochornoso. Es una vergüenza. ¿Para qué lo dices? Si se habló y de todo, ahí chocaron copas. Oye, a ver qué día aterriza en el aeropuerto. Ay, sí, a ver, sí. Y pues eso no quiere decir que haya una intencionalidad. Pero bueno, y eso entre tantas otras cosas, de que ya vendimos el avión, pero no lo vendimos, pero lo rifamos, pero no lo rifamos. Y N cantidad de mentiras que hoy se extienden al tema más importante, que es la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces vienen mucha información que entiendo, porque en verdad lo entiendo, que el pueblo bueno y sabio no comprende cómo funciona la juris en este tipo de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que pueden ser desvirtuadas con señalamientos del propio presidente de la República y algunos otros miembros de la Cuarta Transformación, que hoy Andrés Manuel López Obrador festejaba el Estado de Derecho de nuestro país, cuando hace apenas 3 días se aventó ese comentario de, y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. No sé si lo escuchas. Sí, claro. Entonces, este comentario en donde un presidente te dice que la ley es un cuento porque la ley es la ley, y que te habla del Estado de Derecho y te habla del Estado de Chueco y manda a un secretario de Gobernación un día antes de la votación a hacer lobbying a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y los ministros cancelan su sesión del martes. Cancelan una sesión. Para esperar las instrucciones de Adán Augusto. Entonces, al día siguiente. eso, y aquí te lo pongo, primero que nada, ¿cómo funciona la Corte? Primero póngame el tuit de Claudia Sheinbaum, porque esto creo que ejemplifica muy bien hacia dónde va la desinformación de este gobierno. Pones Claudia Sheinbaum, dice, celebro la resolución de la Suprema Corte de Justicia que declara constitucional la ley de la industria eléctrica. No, pausa. No la declara constitucional. No la declara. En ningún momento, señorita Sheinbaum, declara constitucional la Suprema Corte de Justicia la ley de la industria eléctrica. ¿Qué es lo que sucede? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay 11 ministros de la Suprema Corte. De estos 11 ministros de la Suprema Corte, y aquí se los pongo en pantalla, los 4 que votaron a favor de la constitucionalidad.
Entonces, hasta donde yo sé, no sé, porque chance ellos tienen otros datos, si a 11 le quitas 4, pues me quedan 7. Entonces, 7 son más que 4, hasta donde yo sé. Entonces, si 7 son más que 4 y vivimos en una democracia participativa y 7 participaron que no lo declaran constitucional, entonces no se declara constitucionalidad. Entonces, ¿quiénes son? Yasmín Esquivel. Pues esta es la esposa de Lord Contratos. Sí. O sea, esta mujer tiene un conflicto de interés, esposa de Riobó. Arturo Saldívar, pues ni te digo cómo tenemos este perrito amaestrado. Loreto Ortiz. A su imagen y semejanza. Nunca se declaró constitucional el proyecto de Loreto Ortiz. Y Alfredito, el Gutierritos 2. Tampoco podemos hablar. Alfredito Gutiérrez fue el que viene a suplir la presencia del magistrado Cosío. Sí. Entonces, aquí tienes estos 4 para que se los graben en la cabeza. 4 que avalan las órdenes del presidente de la República y producto del voto de estos 4 en donde estaba el voto decisivo, que hubiera sido el importantísimo, el de Loreta, descontado. El de Yasmín Esquivel, descontado porque tiene su conflicto de interés. El de Saldívar. El de Saldívar era también importante como presidente de la Suprema Corte que avala una ley que a claras leguas y a opinión de otros 7 es inconstitucional. Ahora, esto le deja la puerta abierta a N cantidad de litigios, a N cantidad de tribunales internacionales, y el presidente hoy en su conferencia mañanera hacía alusión de que esto ya no era posible y que había quedado demostrado que la ley no violaba tratados internacionales. Entonces, si la ley viola la Constitución, si la ley viola tratados internacionales, ya olvídate de las leyes secundarias y paralelas que puede haber hacia abajo, porque en orden jerárquico está Constitución, tratados internacionales, que se equipara a leyes federales. Sí. Entonces, cualquiera de estos dos que es violatorio, en este escalafón de importancia jurídica, esta ley de la industria eléctrica no pasa y nos pone en una muy penosa relación comercial con los Estados Unidos, que seguramente va a incurrir en arbitrajes internacionales, como ya lo hemos visto, amenazado por la secretaria de Energía, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Bueno, la carta que recibió Tatiana Cloutier, esta semana de Catherine Tai, no sé si habla inglés Tatiana, pero es francamente preocupante lo que estamos viendo. Los congresistas, ¿no? ¿Qué dice el presidente? ¿Y yo para qué les contesto estos? Sí. Ha habido un backlash importantísimo sobre esta ley que el presidente hoy me da mucha pena, ¿verdad? Porque es tan inculto que duele. Hablaba hoy el presidente que la energía eólica otra vez y la energía solar no solamente generaban el 10% de la necesidad nacional, que sí tiene razón, generan el 10% de la necesidad nacional por una razón importantísima, porque no hay. Porque no le hemos fomentado. Pero si el presidente entendiera un poquitito de termodinámicas, nos podríamos explicar y le podríamos explicar al presidente que si el ser humano pudiera captar el 1% de la energía solar que nos da el sol todos los días, tendríamos energía para impulsar 2 bocas. Olvídate el planeta, pero su plantita esa sale. Entonces, pues bueno, a veces es complicado poder debatir con la estulticia. No, es imposible. Gracias, mi Pedro. Este fin de semana estamos al pendiente de muchas cosas, entre ellas la mismísima organización de la revocación del mandato, que... Este domingo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dije? No, sí, este domingo. Sí, y que ya Lorenzo Córdoba amagó con igual la cancela ante las constantes violaciones a la ley del presidente y de sus adláteres. Gracias como siempre, Pedro. Gracias. Y vamos a hacer un buen fin de semana. Igualmente, y feliz aniversario. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Cinépolis, seguro es un buen plan. Presenta Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Y voy con mi queridísimo Ricardo Colorado y sus recomendaciones sobre el análisis que sobre cine hace. Y te saludo como todos los viernes con gran entusiasmo y esperanza.
Esperanza es la palabra más bonita, Pedro, que tenemos que tener todos los seres humanos en esta tierra. Hay que tener fe, amor y esperanza. Hoy es viernes, Pedro, te saludo, te abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, con el placer de verte. Me da mucho gusto, Pedro. Pues mira, tenemos muchas noticias, Pedro, y hay buenas noticias en este espacio, como tú sabes. Tenemos un programa de entrevista, tuvimos la oportunidad de platicar con Toño Mauri, que pasó una etapa durísima en su vida por un doble trasplante de pulmón. La entrevista en exclusiva la vamos a tener aquí en Central FM. Hablamos también con Arnoldo de la Rocha, fundador de Pollo Feliz, uno de los socios fundadores. Tiene una historia increíble, él hace una conferencia que se llama Sueño Mexicano. Y bueno, también platicamos del cine con él en este espacio y vamos a estar lanzando estas entrevistas en la plataforma Central FM y en QQTV. Pero independientemente de eso, Pedro, tenemos muchos temas en el tema del cine. Thalisa García es esta actor trans, se convierte en la primera histriónico trans en salir en ya una serie arropada por Lucasfilm. Ella va a llevar el lead role en esta serie de Willow, que va a producir con mucho éxito, la verdad, Lucasfilms. Estamos pendientes de ver qué sucede. Viene también, Pedro, el Festival Internacional de Cine en Guanajuato, con su edición número 25, Pedro. Es el 25 aniversario. Y el lema es, fíjate qué bonito, de la plata nacimos y a la plata llegaremos. Esto en alusión a la pantalla de plata, donde se proyecta la pantalla, en alusión a un estado donde la minería es una actividad preponderante. Y hay una estatuilla que hizo Anaíl Jaramillo, bellísima, Pedro, que es la que engloba toda esta narrativa del festival. Por ahí del mes de julio estaremos muy pendientes. Ya se habla de una mezcla de híbrido entre virtual y en muchas sedes más en Guanajuato. Estaremos muy al pendientes de este regreso, de este festival tan importante en el séptimo arte. Netflix, Pedro, viene con todo este 2022. Ya lo habíamos platicado, Pedro, en este espacio. Pero lo que sorprende es la afirmación y la aseveración del CFO de Netflix, donde avisan que Netflix va a aumentar exponencialmente su catálogo de películas. Todo esto con la intención de tener la mano en el contenido. Y esto no sé si es tan buena noticia, Pedro, porque se van a cerrar muchas puertas también para otros productores y para otras voces. Se estima que en 25 años de seguir así, Netflix va a tener el 80% del catálogo del contenido de todos los tiempos. Imagínate tú. Entonces, bueno, esto ha generado ya mucha curiosidad por otras plataformas, están queriendo generar contenido, pero la realidad es que están haciendo películas como si fueran palomitas, y esto pues es buena noticia para quienes consumen contenido, no sé si es la mejor para quienes lo crean. En cines, Pedro, en Cinépolis tenemos una gran película, Doctor Strange Multiverso. Esto es un fenómeno de Marvel. Mira, por un lado sacan Moribus, que es una cinta que no tiene la mejor crítica, tiene 19 puntos en Metascore y en Rotten Tomatoes. La película no ha terminado de gustar, ha generado polémica, pero al mismo tiempo sacan la película de Doctor Strange Multiverso y se agotan los boletos en taquilla, se caen las plataformas. Hay una serie de memes donde la gente quiere comprar el boleto para ir a Cinépolis y ya no hay. Esto es el poder que tiene Marvel de contar historias, Pedro, y vamos a estar muy pendientes de lo que sucede. En plataformas, una recomendación para todos los que nos escuchan, Pequeña Gran Vida con Matt Damon, está en Netflix, valga la redundancia, es una crítica a la sociedad actual en la que vivimos. Véanla, la van a disfrutar. Y por último, Pedro, para los fans de Franco Escamilla, viene un stand-up que se va a estrenar también en Cinépolis, que lleva por nombre Payaso, y lo podrán ver en salas de cine en Cinépolis. Hasta aquí el reporte desde el aire, mi querido Pedro. Gracias, mi queridísimo. Me dejas tarea, y además tarea muy interesante, y por supuesto que la abordaré en su momento, en este fin de semana, mismo que te deseo que la pases muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias y buenos días. Gracias, te abrazo. Cinépolis, seguro es un buen plan. Presentó Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio.
Voy con mi querido Alex Reyes y los deportes esta mañana. Te saludo, Alex. Hola, Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte. Se nos viene un fin de semana de todo y para todos los gustos, querido Pedro. Para los amantes del automovilismo, ya sabemos, son 23 carreras a lo largo del año. Ya tuvimos una de descanso apenas la anterior y ahora este fin de semana a las 12 de la noche, prácticamente cambiando de sábado a domingo, el Gran Premio de Australia. Regresa uno de los escenarios icónicos, el famoso Albert Park, allá en Melbourne, y esperemos que las cosas puedan salir como todo mundo esperábamos con el Checo Pérez desde el inicio. La carrera pasada, aunque no logró podium, tuvo una buena carrera, y la pelea entre Red Bull y Ferrari, que está muy emocionante. A ver si en este fin de semana Mercedes con Lewis Hamilton y George Russell pueden mejorar en este tercer Gran Premio de la temporada. La segunda práctica, Charles Leclerc, el monegasco, en la primera posición, seguido de Verstappen, de Sainz, Fernando Alonso y Checo Pérez en la quinta posición. Hoy por la noche, madrugada, la tercera práctica y también la calificación para el fin de semana. Y los amantes de la IndyCar, es una categoría distinta, mucho más enfocada al lado americano. También se corre en Long Beach la tercera carrera de la temporada. Ojalá ya Pat Howard pueda tener pueda tener una mejor carrera. No le ha ido bien al piloto regiomontano en los dos primeros grandes premios de la IndyCar. Por otra parte, Pedro, a los aficionados del golf, bueno, pues está el Masters de Augusta y está el hombre que acapara las miradas después de 14 meses, está de regreso y ayer lo hizo muy bien. Tiger Woods fue la figura de la primera ronda del torneo más importante del mundo del golf, el Masters de Augusta. Tiger Woods, 1 año y 2 meses sin jugar, y ayer terminó con un golpe bajo par y está en la posición 10. Claro que esto emociona a todos. La televisión seguramente alcanzará otra vez con él audiencias importantes. Y también muy bien Abraham Ancer, que está en el top 20. El golfista tamaulipeco tuvo par de campo, está en la posición 20 y bueno, pues ojalá pueda pasar el corte el golfista mexicano, que es el único representante en el mejor torneo a nivel mundial, que es el Masters de Augusta. Por otra parte, arrancó la temporada 2022 después de tantos pesares. El béisbol de las grandes ligas ayer inició, perdieron los campeones, los Bravos de Atlanta ante los Rojos de Cincinnati, y al igual que la temporada pasada, no es un norteamericano, no es un dominicano, no es un latino, es el japonés Shohei Ohtani quien vuelve a escribir con letras doradas su nombre en la historia. Primer beisbolista en más de 100 años en lanzar la primera bola para su equipo como lanzador y también ser el primero en el orden al bat como bateador designado, primer jugador que lanza la primera bola y tiene el primer turno al bat de un equipo. Ayer lanzó 4 entradas, 2 tercios ante el equipo de Houston. Y bueno, pues ahí está, que es un gran espectáculo este chavo japonés. Y para México, creo que la nota más importante pues es que tenemos un mexicano con 20 apariciones en la temporada regular. Y bueno, pues es un tema que siempre nos dará enorme gusto para nosotros. Y bueno, pues también el tema del fútbol, está la temporada, por supuesto estamos en la recta final y con esto los partidos de ayer continuaron. Pachuca es el líder, jugó en casa, partido que se esperaba, y derrotó 2-1 a los Tigres del Universitario de Nuevo León, mientras que el Atlas, el campeón, está con posibilidades de meterse incluso de manera directa. Bien los rojinegros del Atlas ganándole en casa a el cuadro de los Rayos de el Necaxa. Así las cosas, querido Pedro, vienen muchos temas interesantes, las cosas están muy atractivas en muchos sectores. Hay tenis en México, se está jugando ya la parte final del Mexico City Open y bueno, pues es muy, muy atractivo lo que está pasando este fin de semana y ya lo platicaremos el próximo lunes. Te mando un abrazo, querido Pedro, muy buen fin de semana. Yo también, mi querido Alex, estaremos
como siempre en comunicación, y en este fin de semana hay muchas cosas que ver y que disfrutar. Ya con esta información nos vamos. Gracias, como siempre, queridos amigos, por el favor de su atención. A nombre de los que hemos aquí trabajado este programa, les invitamos a que estemos pendientes de este fin de semana. Es un fin de semana, yo diría, de los más trascendentes en la historia de México, porque tenemos un ejercicio inédito. Y por lo mismo, si las cosas van como espero vayan, me gustaría que los mexicanos tuviéramos la potestad de poder determinar qué es lo que queremos hacia adelante. Y apelo a tu lógica, a tu sentido común, a tu amor por la patria. Participar siempre nos ha dejado, aunque sea la satisfacción de ir. No hacerlo nos deja ante la frase de Albert Einstein: no le temo a los malos, le temo a los buenos que no hacen nada. Ahí se las dejo. A nombre de todos, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.